Claro. Sí. Hola, Natalie. Hola. Hola, Manuel. Hola, Ricardo. Hola, Oriana. Hola, Luis. Hola, Hola. ¿qué tal? Pues confinada, como el otro día, sí, eternamente. Hoy ¿Qué está tal? aquí sí nevando. Sí, hoy hace un frío increíble. Y ayer, por lo menos aquí donde yo vivo en Rivas, pero una nevada impresionante por la noche. Sí, sí. Así que el frío que no ha hecho antes lo está haciendo ahora. Eso es cambio climático. A ver, voy a Qué enseñaros terrible. esto. ¿Dónde estamos? Voy a dejar un minutito, que somos muy pocos de momento. No sé por qué. Ujú. A ver. Aún no he corregido los exámenes porque me puse con los de arte, que hay un montón. Y Ujú. estoy todavía, me tenéis que dar más tiempo, porque es que entre la secretaría y las clases a mí no me da más. Es que no, ya no duermo. A ver, esto, materias primas, vale, esto de aquí. Bueno, pues si no se conecta nadie más, voy abriendo el archivo. A ver. Debe haber otra gente en otras clases, ¿no? Sí, están todavía en matemáticas. Solamente una persona me ha mandado lo de los paisajes agrarios. Ay, yo lo tengo, solo que se me olvidó mandarlo. Pues Bueno, se lo sale, mando después de la clase. eso es. Vale, este lo tengo abierto. Bueno, pues hasta que alguien llegue. Recordad que hoy os pedí al grupo en el que os hablé de a ver si podéis Ah, conectaros la cámara. ay, Jesus, ok. Poneos gafas de sol, Yo poneos estoy en una... pijama, pero bueno, no importa. Bueno, si alguien no quiere salir porque no quiera que su imagen se vea, pues no pasa Ay, nada. me da igual. Pero si no, pues os ponéis hasta... ¿Ves qué bien? Mírala qué bien, si estás perfecta, Oriana. ¡Hola! Estás perfecta. Gracias. Estoy A ver, desayunando, ¿hay algún problema? nada, tú come. Tú come en tu casa, Ok. si eso no... A ver, Manuel está Bien. aquí. Bueno, pues vamos a empezar entonces. ¿Qué pasa? ¿Que la única que se anima es Oriana? A ver, Manuel, que yo te he visto a ti antes. Ujú. Y seguro que me estáis escuchando. Hombre, muy bien, Luis, ahí, Sí. bien. ¿Quién? No veo. Listo, Luis ya ya me se lo ha pongo. puesto. Ya me lo pongo. Voy. Manu. Hello. A ver cómo se pone esto. Vista de galería. Esta es. ¿Ves? Ahí vemos ya a Manuel. Bien. A ver, aquí está José. Venga, que Donde vamos no a va empezar nadie. ya. ¿Y qué pasa con Natalie, con José y con Ricardo? Nadie se quiere poner la cámara, que es para un vídeo promocional. Si no, poneos gafas de sol, un gorrito, una capucha, lo que queráis, una gorra. Profe, es que me paré hace como 20 minutos, te lo juro. O sea. Yo también. A ver, ojo, que los del grupo de las 9 de Historia del Arte han tenido mucho mérito, que se han conectado unos cuantos y eran las 9 de la mañana. Que por lo menos estos son las 11 menos cuarto. Mm. Y si no, ponéis unas gafas de sol. Bueno, mientras tanto, mientras alguien más se anima. Vamos a ver, ya digo, el examen os lo corregiré de verdad lo antes posible, porque es que no he abierto ni uno. Así que, eso sí, quiero que me mandéis lo que os dije de los paisajes agrarios, ¿vale? Que solamente lo he recibido de una persona, así que Ujú. cuando podáis me lo mandáis. Y vamos a empezar, bueno, no, vamos a empezar la clase, pero vamos a seguir donde nos quedamos el otro día, que es el maravilloso mundo de la industria. Muy divertido. Así que voy a compartir la pantalla. De hecho, ya hasta no vais a ver entre vosotros. Lo dejo así un momento por si alguien más se anima. Y luego ya si me da problemas como antes, lo quito. Vale, el otro día creo que ya empezamos a ver, bueno, vimos el índice, vimos las materias primas y estábamos, si no me equivoco, con las fuentes de energía. Sí, energías no renovables. O sea que todavía estábamos con las no renovables. ¿Y qué habíamos dicho Ujú. hasta ahora de esas, Oriana? Solo nos quedamos con el carbón. Nos quedamos, nada más que vimos el carbón, Luis. Sí. Vale. Y dijimos, eso sí, las ventajas y las desventajas que tenía el carbón. Sí, Sí. ¿y en Sí. dónde se encuentra? Vale, perfecto. ¿Y dónde se encuentran? Bueno, pues vamos entonces al siguiente, el petróleo. El petróleo actualmente supone
el 50% del consumo. O sea, el 50% del consumo de la energía, ay, que está ahí Ana, pues es del petróleo. Espera un momentito que tacho aquí a Ana, que ya está. Ana, vale. Bueno, es un aceite mineral, es decir, es oleoso, un aceite, de color bastante oscuro, muy oscuro, marrón oscuro, negro, compuesto por lo que se llama hidrocarburos. Es decir, esos hidrocarburos están hechos a base de descomposición de organismos, sobre todo marinos, ¿vale? Son organismos animales, pero sobre todo organismos marinos, hace millones de años, es decir, peces, restos de moluscos, de peces, restos marinos triturados durante hace ya millones de años. Fabricio se ha metido aquí, vale. Su auge vino a partir de los años 60. El auge de su utilización aquí en España vino a raíz de los años 60 porque tiene una serie de ventajas. Las principales ventajas que tiene esta energía no renovable es que tiene muchísimos usos. Sirve para transporte, para industria y además cuenta con un alto poder calorífico. ¿Cuáles son las desventajas? Que aquí en España no tenemos yacimientos, con lo que tenemos siempre que depender de la compra de petróleo a países extranjeros, y que es altamente contaminante. ¿Vale? Voy muy rápido con esto. ¿Claro hasta aquí? Sí. Sí. Vale. Vamos con el siguiente, el gas natural. Fijaos qué poquito. Este tema ya digo que es probable que pueda caer y si nos extendemos demasiado nos vamos en tiempo, así que lo resumimos y sería muy fácil. Gas natural. El gas natural supone el 18%, entre el 18 y casi el 20% del consumo actual. Y también es una mezcla de hidrocarburos, es decir, de restos orgánicos, pero en forma gaseosa. De entre los gases predomina el metano. Viene normalmente asociado a yacimientos de petróleo o bien individuales, ¿vale? Es decir, puede encontrarse al lado de los yacimientos de petróleo por los gases que va emitiendo este. Para poder transportarlo, dado que, por ejemplo, España el gas natural se lo compra a países como Argelia, para su transporte se somete a un proceso de licuación, es decir, se tiene que hacer líquido. ¿Vale? Para eso se transporta a una temperatura de 160 grados bajo cero aproximadamente. España tampoco tiene estos yacimientos Muy de gas pocos. natural. De manera natural hay algunos, pero muy poco, insuficiente para poder abastecer. Así que lo tenemos que comprar igualmente a segundos países. ¿Vale? Ya digo, y se puede transportar metido en unos tubos, pero para eso se tiene que licuar a unos 160 grados bajo cero. ¿Cuándo se empezó a utilizar el gas natural? A partir de los años 70, así que es un uso más o menos reciente. De hecho, ahora es de lo que más se utiliza en las casas, gas natural. ¿Vale? ¿Años 70 dijiste, disculpa? A partir de los años 60, exacto. 70. Con un uso sobre todo que se le da industrial y también para uso doméstico. En casi todas las casas ya digo que podemos encontrar gas natural. Las ventajas que tiene es que tiene un alto poder calorífico, ¿vale? Esto como hasta ahora todos. Es más barato, ¿vale? Tiene un precio más bajo. Y es menos contaminante. Pero contamina, ¿eh? O sea, menos es comparado con petróleo o carbón, pero es un pelín menos contaminante. Las principales desventajas es que otra vez dependemos de comprar a países externos y que sigue siendo una energía no renovable y por tanto contamina. A pesar de que contamine en menor cantidad, sigue contaminando. ¿Vale? ¿Claro hasta aquí el gas natural? Sí. Venga. Pues vamos al último, la energía nuclear.
La energía nuclear se obtiene por la fisión. La fisión es la separación de átomos pesados, ¿vale? Una fisión es una separación de átomos pesados de uranio, y el uranio es el 235, ¿vale? 235. Ya digo, se obtiene por fisión, separación de átomos pesados de uranio 235. Supone actualmente el 12% del consumo en España, más o menos, un 12% del consumo. Tuvo un auge a partir de 1975, que es el momento de la crisis del petróleo. ¿Vale? Tuvo su auge a partir de 1975. Aunque no tiene un gran uso aquí en España por el rechazo público que esto supone, ¿vale? No, digamos que hay un rechazo por parte de la población a utilizar la energía nuclear. Así que en España, aunque hay centrales nucleares, ahora mismo están algunas o muy pocas funcionando y otras están en desmantelamiento, es decir, se pretenden eliminar. ¿Vale? ¿En qué ¿Para qué lo parte están usamos? esas centrales? Hay algunas que están en Castilla-La Mancha, otras en Castilla y León. Si lo buscas por internet hay alguna famosilla. Lo que pasa es que no te sé decir exactamente el nombre, y además que no sé si ya está en uso la más conocida. Porque lo que No, pasa tenía es la curiosidad más que nada. en Castilla-La Mancha hay algunas. Lo que pasa que es que la energía nuclear aquí en España, las centrales nucleares son verdaderamente antiguas, habla de que tienen más de 40 años. Y ya empieza a ser un periodo de declive para esa central nuclear, y lo que se intenta es desmantelarla, no mejorarla, sino quitarla directamente. Es lo que se pretende. Lo que se pide a los partidos políticos es que se quite la energía nuclear aquí en el país. ¿Vale? Ah, ok. ¿Para qué se usa actualmente la energía nuclear? Igual, para uso industrial y doméstico. La principal ventaja es que realmente produce muchísima energía. Muchísima. Pero sus principales desventajas es que, aparte, tenemos una dependencia externa. Dentro de Europa, los mayores productores de energía nuclear es Francia. Así que compramos energía nuclear a Francia. Esto es bastante, no sé, digamos que es una idea un poco contrapuesta. O sea, si tú estás diciendo que el país no quiere energía nuclear, pues no consumas energía nuclear de fuera. O sea, estás como potenciando todavía que se utilice ese tipo de energía. Pero bueno, al margen de eso, dependemos externamente, es decir, compramos a otros países. Y el otro problema es que es verdaderamente contaminante, ¿vale? Tanto es así, no por lo que echa la central nuclear, porque lo que despide es vapor de agua, sino por los residuos radiactivos que emite este tipo de centrales nucleares, y que lo que hay que hacer luego es esos residuos radiactivos se entierran bajo tierra, se tienen que enterrar. Y lo que se crean son cementerios nucleares, y eso es muy, muy peligroso. ¿Vale? Los cementerios nucleares, que los hay también algunos en España. Y además el principal problema es la catástrofe que puede venir originada de un problema con una central nuclear, nada más que ver Chernobyl, o hay que ver la central de Fukushima. ¿Vale? Su catástrofe puede ser bastante importante. Claro, hasta aquí con la energía nuclear. Sí. Sí. Vale, pues bueno, si nos preguntasen eso, sería simplemente ir explicando una por una las energías. Vamos por las renovables, que esto es muy rápido. La primera de ellas, la hidráulica. La hidráulica se utiliza, bueno, se saca a partir de agua embalsada, es decir, agua que está en una presa, y entonces ahí se abre, tiene una presa que la está embalsando, y lo que se hace es que tenga que saltar, se abre la presa, se crea un salto de agua, y esa agua lo que hace es mover unas turbinas que están justamente por debajo, ¿vale? Es decir, se crea un salto. No sé si tengo alguna imagen de ello. A ver si esto... a ver si tengo por aquí alguna imagen de lo que es una... Esto es. La amplío. Esperaos que mi ordenador es que iba muy lento, no sé por qué. No. Ahora sí. Esta es. ¿Vale? Aquí por detrás habría agua embalsada, lo que hace es que abrir unas compuertas y se crea un salto, ¿vale? Por debajo hay una serie de turbinas que lo que hace es generar electricidad, ¿vale? Esta es la energía hidráulica.
tuvo su auge a partir de los años 40 y un segundo repunte en los años 70. Es decir, a partir de los años 40 se empezó a utilizar esta energía, que fue un punto alto que tuve ahí, y luego a partir de 1970. Voy a quitar esto y a poner la otra pantalla. Vale. Lo usamos sobre todo para electricidad de todo tipo. ¿Vale? Es un uso de electricidad para todo. Sus principales ventajas es que es una energía renovable, ¿vale? Es decir, inagotable, pero tiene una serie de desventajas. Primero, que tú dependes de embalsar el agua, es decir, para tener agua embalsada, el agua varía porque tiene que venir de un río, de un lago, de las precipitaciones, con lo que se llaman las fluctuaciones o las variaciones de ese agua. Y segundo, tú, una vez que construyes la presa, Disculpa, ¿podrías modificas el repetir? paisaje. Sí, depende, o sea, la principal desventaja es que depende de la cantidad de agua, de las variaciones de agua que puede haber. Ok. Y el segundo problema que tiene es que una vez que tú construyes una presa, modificas el paisaje. Pero esto lo vamos a encontrar en todas. ¿Vale? Dentro de las renovables es la que más se usa aquí en España, paradójicamente. ¿No hay un porcentaje? No tengo el porcentaje, tendría que mirarlo, pero comparado con otros Ok. es un porcentaje cada vez más es mínimo. Porque si juntamos con el petróleo, el carbón, el gas natural, la energía nuclear nos da mucho, y la hidráulica, eólica, biomasa solar, geotérmica y mareomotriz es mínimo los porcentajes. ¿Vale? Ya. Pero digo, de todas es la que más se utiliza. La eólica. La eólica es la que utiliza la energía del viento para transformarla bien en energía mecánica o bien en energía eléctrica. ¿Vale? Ya digo, utiliza la energía del viento para transformarlo en energía mecánica o eléctrica. Esto sí tengo el dato, pero no es el dato de uso, sino que su producción ha aumentado un 40% en los últimos años. ¿Vale? Es la que está teniendo una progresión más alta. De hecho, se están instalando nuevas en Galicia, en Navarra, en ambas Castillas, tanto Castilla y León como Castilla-La Mancha. Si vamos de un viaje y vamos hacia Andalucía y pasamos por toda Castilla-La Mancha, nos vamos a encontrar lo que se llaman los parques eólicos, que son estos molinos. ¿Cuál es la principal ventaja? Pues la de siempre. En estas van a ser, todas las ventajas van a ser iguales, ¿vale? Que son renovables, que producen una gran cantidad de electricidad. Y el problema principal es que, según los ecologistas, pues aparte de que tú modificas el paisaje, puedes tener un impacto negativo en las aves. Pero yo más que nada diría que todas estas energías renovables, el principal problema que tiene es el dinero, ¿vale? Son caras. Y si no sale rentable, no hay empresas que inviertan en ellas. Bueno, la siguiente, biomasa, que quiero ir quitármelo cuanto antes. La biomasa es la que se ha originado por residuos biológicos agrícolas, ganaderos o forestales. Repito, es la obtenida por residuos biológicos, tanto agrícolas, ganaderos como forestales. ¿Y cómo se consigue? Porque estos residuos van a proporcionar energía por combustión, ¿vale? Los queman. Tanto es así que puede llegar a crear, una vez que combustiona, se puede crear un tipo también dentro de esta biomasa, que es el biogás. Esta Que no es es la un gas composta. parecido al compost, sí, pero en grandes cantidades. ¿Vale? Y cuando tú lo quemas, se produce un biogás que es renovable. ¿Vale? Está obtenido a base de residuos. Los pros y los contras. Es una energía renovable, pero el contra es que se necesitan plantas de biomasa. Hay que construir plantas, es decir, centrales, para que podamos acoger todos estos residuos
agrícolas, ganaderos y forestales para poder realizarlo. Y todo eso conlleva un gran coste, ¿vale? No hay mucha energía de biomasa en España. Bueno, la suficiente. La energía solar, la siguiente. La energía solar es la que utiliza el calor y la luz solar, ¿vale? Habiendo dos opciones de energía solar siempre. La térmica y la fotovoltaica. ¿Vale? Ya digo, la energía solar utiliza el calor y la luz del sol, pero con dos opciones, la térmica y fotovoltaica. La térmica es la que nos va a servir luego para calentar, ¿vale? Calentar fluidos, por ejemplo, agua. Esa es la térmica, calienta. Y la fotovoltaica es la que produce electricidad. ¿Vale? Hay distintos paneles para conseguir energía solar térmica o fotovoltaica, pero todo lo unamos en energía solar. Es curioso que España es uno de los países de Europa con más horas solares y sin embargo es de los que están más rezagados en energía solar. Y ahora mismo el principal país puntero en energía solar es Alemania, que tiene un tercio del sol de lo que tiene España, ¿vale? Así que es muy llamativo que no se invierta más. Ahora parece ser que grandes empresarios como Florentino Pérez, el antiguo presidente del Real Madrid, está invirtiendo ahora en energía solar y está comprando grandes áreas de terreno para construir verdaderos campos solares. Pero bueno, eso sí que es cierto que tiene ahí unos chanchus entre medias que no sé hasta qué punto su legalidad está ahí. La que Pero más se utiliza, una pregunta, perdón. sí, De las energías renovables, la que más produce, la que más se utiliza en España es la eólica. la hidráulica y la eólica, las Eólica y dos. eólica, ok. ¿Vale? Sin embargo, la solar, se han hecho estudios de que España podría ser prácticamente autosuficiente con la energía solar e incluso podría exportar a terceros países, pero como es realmente cara, no se invierte en ella. ¿Vale? Pero es una lástima que otros países como Alemania, con la mitad o un tercio del sol que tiene España, pues nos ganen en esto. O sea, a mí hay cosas que no me cuadran, pero bueno. Y luego ya, pros, es renovable, contra, que es realmente cara y su mantenimiento es muy complicado, ¿eh? O sea, es cara. Ese es el principal problema que tiene la solar, que es muy cara. Luego está la geotérmica y de la maremotriz voy a hablar muy poco porque no se dan aquí prácticamente en España, ¿vale? La energía geotérmica es la que utiliza el vapor o el agua caliente subterránea, es decir, esos géiseres que salen, por ejemplo, en Islandia, es una energía muy utilizada porque sale del vapor del interior de la Tierra, pues se utiliza, ¿vale? Sobre todo para calefacciones, viviendas, electricidad. Aquí muy poco, no se utiliza. ¿Vale? Es muy difícil Pero, ¿qué es lo que encontrarla. utiliza, perdón, Elena? El ¿Geotérmica? vapor, ¿Utiliza el vapor de? el vapor del interior de la Tierra, Ok, gracias. ¿vale? Ya digo, aquí poco utilizada. Hay, creo que alguna planta, no sé si en Canarias, pero vamos, que poco... No, ni siquiera voy a dar ningún dato. Y luego, por último, está la maremotriz, que es la que utiliza la fuerza de las mareas y las olas para producir electricidad. Porque lo que se pone son unas turbinas, son como unos pilotes muy grandes, cercanos a la costa, más o menos, dentro del mar, en el que tiene unas turbinas por dentro. Y lo que hace es aprovechar la fuerza interior del mar para mover esas turbinas y generar electricidad. Realmente es escasa, muy escasa, por no decir que aquí en España yo ahora mismo no conozco ninguna. ¿Vale? La maremotriz. Que fijaos, también España, que es una península, podría tener de esto todo lo que quiera y más. Como todos los problemas que se ponen en las energías renovables es que tú tienes que modificar el paisaje, ¿vale? Pero es mínimo en muchos casos. Vale, me quedo con esto nada más. ¿Claro las fuentes de energía? Sí. Sí. Son muy sencillas, vale. Vamos a hablar muy poquito, por eso solamente he puesto 2 puntos aquí, que es de la producción de electricidad y la política energética en España. No me voy a detener demasiado porque ya hablaremos de política después cuando hablamos de la historia de la industria, ¿vale? Así que, de la producción de electricidad y la política energética, os diré más o menos, ahora hablamos de la producción y por otra parte de la política. Que en España algo más de la mitad de la producción eléctrica se está obteniendo ahora mismo de las centrales que se llaman térmicas,
Es decir, centrales térmicas que utilizan carbón, petróleo o gas natural. ¿Vale? La mitad de la producción de España todavía es con energías no renovables, con esas centrales térmicas que viven del carbón, del petróleo o del gas natural. Y que casi el otro 50% dependemos de las centrales nucleares y de aún todavía la energía hidroeléctrica. ¿Vale? Esto como cómputo general, aunque ya lo hemos mencionado antes. Es decir, ¿dónde quedan las energías renovables? La eólica está cogiendo un poquito más de carrera, pero el resto, ya digo que pues es un porcentaje muy bajo. Dijiste que el 50% restante estaba en la nuclear y la hidráulica. Prácticamente, prácticamente. Hombre, la nuclear está un poquito más que la hidráulica, pero casi, casi. Es decir, eso es Ok. para que nos hagamos una idea de que la producción de electricidad en España aún depende del petróleo, del carbón y del gas natural. ¿Vale? Ya digo que esto es muy poco. Y en cuanto a la política energética, en España hay un retraso con respecto al resto de países, eso ya está pasando en todos los temas. Porque digamos que, sí, es que España va atrasada con el resto. Cuando murió Franco, ¿vale? Se realizó lo que se llama, aunque ya de esto hablaremos más tranquilamente, el Plan Energético Nacional, llamado PEN, P-E-N, Plan Energético Nacional. Ese PEN, ese Plan Energético Nacional que hizo una vez muerto Franco, que hicieron los políticos, era para reducir la dependencia del petróleo que tenía España. ¿Y qué pensaron para ello? Dijeron, bueno, como vamos a intentar que España reduzca su dependencia del petróleo, vamos a potenciar otra energía. ¿Cuál? La nuclear. Pero se encontraron con el rechazo popular. Poca gente quería vivir cerca de centrales nucleares. Entonces, el gobierno de ese momento tuvo que paralizar esa, digamos, de reconversión de desarrollo nuclear y se volvió a dar énfasis a la política del carbón y del petróleo. Y a día de hoy se sigue utilizando, ya digo. No será mucho más adelante hasta que ya empecemos con el plan de energías renovables, aunque esto ya lo hablaremos más adelante. Más que nada, la política energética española está muy influenciada por la energética de Europa, es decir, por el plan energético europeo, depende de Europa. ¿Cuándo inició España esa política que está vinculada a la europea? En el año 83. En el que se impuso, a través de la Unión Europea, se impuso en España un abastecimiento seguro, y todo el mundo tenía que estar seguro de que iba a ser abastecido por energía, incentivar el ahorro energético, incentivar las fuentes de energía renovable, mentiruscos, porque así estamos, eso fue en el año 83 y mira, 2020. Y que haya un mercado interior. Esto es como otra vez lo de la ganadería y la agricultura. En el caso de que nosotros tengamos que comprar, vender energía, lo hagamos dentro del marco de la Unión Europea, dentro de lo que se pueda, ¿vale? Porque ya sabemos que normalmente España compra petróleo a países árabes y el gas natural a países también del norte de África, como Argelia. ¿Vale? España casi está un poco al margen del resto de Europa porque tiene acuerdos más antiguos con los del norte de África y los árabes, mientras que el resto de Europa compra petróleo a Rusia, gas natural a Rusia, ¿vale? Que es la zona de la península de Crimea, Ucrania, toda esa zona es la que abastece principalmente al resto de Europa, excepto España, que la abastecen los árabes. De ahí que cuando hubo, no sé si vosotros estaréis enterados del problema que hubo entre Ucrania y Rusia, en el que se bloquearon y Rusia no contó con el apoyo de Europa en la península de Crimea hace relativamente poco, hace 3-4 años, estuvo peligrando todo el abastecimiento eléctrico de Europa, excepto España, que estaba tan tranquila, porque como se lo compra Arabia Saudí, pues estábamos muy tranquilos nosotros, ¿vale? Bueno, además, también por parte de la Unión Europea lo que se impuso es que teníamos que evitar un impacto ambiental negativo.
¿vale? Y además, algo que se intenta y mucho actualmente es mejorar la industria del automóvil para que utilice energías renovables. Ya digo, esto es muy poco y lo hablo muy poco porque es que esto es un poco de adelanto de lo que vamos a ver después. Vamos a ver entonces otro punto que es más interesante, que es el de la actividad industrial y los tipos de industria. ¿Vale? Que esto nos va a servir un poco para ya ir luego enlazando con el siguiente punto, que es el maravilloso mundo de la historia de la industria. Bueno, vamos a ver lo primero, ¿qué es la actividad industrial? ¿Qué se define por actividad industrial? La actividad industrial son los procesos que transforman las materias primas, son los procesos, repito, actividad industrial, son los procesos que transforman las materias primas en productos elaborados o semielaborados a través del uso de las fuentes de energía. Repito, son procesos que transforman las materias primas en productos elaborados o semielaborados a través del uso de fuentes de energía. ¿Vale? Así que vamos a ver esos procesos, que a fin de cuentas es la actividad industrial. ¿Vale? Vamos a ver esos procesos. Y vamos a ver tipos de industria. La vamos a clasificar de dos maneras, según el proceso productivo y según el grado de desarrollo. Según el proceso productivo es según la posición que está la industria en ese proceso productivo general. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver. Lo podemos dividir en industrias de base, en la de bienes de equipo y en las de bienes de consumo. Y ahora vais a entender bien lo del proceso productivo. Las de industrias de base son las que inician el proceso productivo. ¿Por qué? Porque transforman transforman las materias primas en productos semielaborados. ¿Vale? Repito, son aquellas que inician el proceso productivo transformando las materias primas en productos semi-elaborados, que luego utilizarán otras industrias para su transformación final. ¿Vale? Transformando las materias primas. En productos semi-elaborados y que luego utilizarán otras industrias para su transformación final. Gracias. ¿Cuál es un ejemplo? La siderurgia. La siderurgia. ¿Vale? La siderurgia. La siderurgia, con D de Diego, hay entre medias, siderurgia, es la que transforma el hierro en acero y se considera una industria de base. Luego el acero se llevará a otras industrias para que lo vuelvan a transformar. ¿Vale? Siguiente, las industrias de bienes de equipo. Son las que se dedican a transformar los productos semielaborados en equipos productivos para equipar industrias. ¿Puedes repetir, disculpa? Sí. Industrias de bienes de equipo son aquellas que se dedican a transformar productos semielaborados en aquellos productos para equipar industrias. Me explico. Por ejemplo, para luego la fabricación de maquinaria, ¿vale? El acero, sin más, hemos dicho antes que la siderurgia transforma el hierro en acero, pero el acero está así, en bruto, ¿y para qué yo quiero acero? Nuevamente, por ejemplo, el acero luego se va a llevar a una industria de bienes de equipo que lo transformará en un producto que sirve para equipar industrias.
¿vale? Pues para luego poder fabricar maquinarias con ese acero, para incluso equipos eléctricos, ¿vale? Transforma el acero en otra cosa. Y luego están las industrias de bienes de consumo, que son aquellas que fabrican ya bienes destinados al uso directo por parte del consumidor. Son aquellas que fabrican bienes destinados al uso directo por parte del consumidor. Por ejemplo, los electrodomésticos. ¿Vale? Una industria, vamos a ver, un electrodoméstico, pues no sé, decidme una marca de frigoríficos. Ahora no me viene, ¿cuál es la marca de mi frigorífico? ¿Cuál es mi frigorífico? No sé, no me acuerdo. Balay. No sé. Balay, vale, es una industria de bienes de fijándose. equipo, Sí, estoy viendo el mío. ¿vale? El bien Balay, hay muchos. Ahí, Pero ahí esa es dice una industria... Fagor. No, no sé. Fagor, también muy famosa en España. Mm. Fagor, muy buena. Las que hacen las Fagor son las mejores. Pues esa, por Marca. ejemplo, es una industria de bienes de consumo. Ya ha utilizado, ¿vale? Todo lo que se ha utilizado anteriormente, todo ese acero que luego se ha transformado en una maquinaria para producir esos electrodomésticos, ¿vale? Pues ya es una industria que te monta el frigorífico o lo que sea y te lo da. ¿Vale? Es una industria de bienes de consumo. Ya se puede utilizar eso que se ha producido ahí, ¿vale? Y luego vamos a ver que el otro tipo de industria, que la podemos agrupar, son según el grado de desarrollo. ¿Vale? Según el grado de desarrollo. Según el grado de desarrollo tenemos industrias punteras, industrias dinámicas e industrias maduras. Voy con la primera. Las industrias punta o punteras, la podemos llamar de las dos formas, son las que tienen un máximo desarrollo. Son las que se consideran de alta tecnología. Por ejemplo, lo de los móviles actualmente es una industria puntera. ¿Vale? Las industrias dinámicas son las que presentan mayores expectativas de futuro por su alta productividad. Por ejemplo, la industria del automóvil es una industria dinámica. Tiene muchas perspectivas, es de altas perspectivas de futuro. Lo que se puede hacer con ellos, todavía estamos investigando a ver qué hacemos con el automóvil. Y las industrias maduras son las más atrasadas. ¿Vale? Son las menos rentables, las menos productivas, que son, por ejemplo, los astilleros, que es para la creación de barcos, los altos hornos, que es lo del tema de la siderurgia, la metalurgia. Todas esas son industrias maduras. ¿Vale? Son las más atrasadas, las menos rentables, son las que son más antiguas. Astilleros, ¿y qué más dijiste? Altos hornos, que es lo que se llama luego para la siderurgia. Madre mía, como llevamos a este ritmo, acabamos el tema dentro de nada. Bueno, claro, hasta ¿Hoy aquí. no vamos a corregir la prueba o no? Sí. Hoy, si he corregido la prueba, pregúntame otra vez, por favor. No, ¿Está digo cortado? que sí, hoy íbamos a corregir la prueba. En clase me refiero, ¿o no? No, yo no corrijo la prueba en clase, ya. la corrijo a vosotros y Ya. ya está, yo os la doy. ¿Vale? Si, hombre, si hay dudas, si veo que el examen ha salido desastroso, entonces sí corrijo algo en clase. Pero si el examen está más o menos bien, interpreto que el examen lo habéis hecho bien y que no hay dudas. Pero eso, dejadme que vea el examen y en función de eso ya veré a ver cómo lo hago. ¿Vale? Pues me quedan 5 minutillos, pero vamos a empezar un poquito. Esto sí es muy denso. Si ya era denso lo anterior, esto ya es para morirse. Que es la historia de la actividad industrial. ¿Vale? Y hay varias etapas. Ya dijimos al principio que hay la primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. Aquí vamos a ver un poco de todo.
Una vez que ya hemos visto las 3 etapas, este tema se cierra. No tiene práctico este tema tampoco. Es decir, puede caer como un gráfico de la evolución de la industria, pero a fin de cuentas es aplicar luego la teoría, no hay un modelo como tal. Pues vamos con la primera etapa, que es de 1855 a 1975. Finales del siglo, mitad del siglo XIX, hasta la mitad, segundo tercio del siglo XX. Así que es bastante, es la más densa. Vamos a ver lo primero, que es la coyuntura. La coyuntura es la historia en sí, ¿vale? La evolución histórica un poquito. Es decir, ¿qué pasó en esos años? Pues lo vamos a dividir en varias fases, que esto es lo más complicadillo. De 1855 a 1900, ¿qué ocurrió de 1900 a 1936? ¿Qué ocurrió del 36 al 59? ¿Y qué ocurrió del 60 al 75? ¿Vale? Así que vamos con la primera etapa de la coyuntura, que es de 1855 a 1900. Y pongo ahí que, que hubo un retraso, y es verdad. El retraso vino más bien por el fracaso de la revolución industrial aquí en España. ¿Vale? Entre 1855 y 1900 había un retraso. Y es el fracaso de la revolución industrial en España. ¿Y por qué vino ese retraso? ¿Por qué ese fracaso de la revolución industrial en España? Porque España no tenía, y no tiene, pero bueno, vamos a hablar en pasado, no tenía materias primas suficientes ni productos energéticos básicos. Es decir, España no tenía carbón apenas, no tenía algodón, no tenía materias primas necesarias en ese momento para que la revolución industrial siguiese hacia adelante. ¿Vale? Es decir, le faltaban materias primas y productos energéticos básicos. Además, hay que añadir que no había un espíritu empresarial en España. España era un país rural. Y no había espíritu de industria, ni de empresaria, ni de grandes empresarios. Por eso mismo, al no haber ese espíritu empresarial, había poco capital, poco dinero disponible que invertir en industria. A eso hay que añadir que había poca gente que demandase productos industriales, porque si el país es totalmente rural o prácticamente rural, pues no van a demandar productos industriales, siguen viviendo en el campo en su vida normal. ¿Vale? Entonces, si poca gente demanda productos industriales, la gente no quiere invertir en la industria, porque dicen, ¿para qué? Si esto se rige todo por la ley de oferta y demanda. Si no me lo demandan, pues yo no debo invertir, un empresario no va a invertir en industria. Además, la situación exterior era desfavorable. ¿Por qué? España había salido de una guerra de independencia, la guerra de independencia contra Francia, y perdió las colonias que tenía en Sudamérica. Así que tenía una situación interior y exterior, podemos decir, bastante complicada. Ya digo, había salido de la guerra de independencia española contra los franceses y la pérdida de colonias. Además, todo un poco así ya mezclado, ya todo así como si pudiésemos mezclar, todo con una política industrial inadecuada. La política industrial que se llevaba a cabo, la poca política industrial que existía, era inadecuada. Se pasó en la época, esto habría que haberlo dado en historia, pero para no mencionaros tantas etapas del sexenio revolucionario y la restauración, os diré que había un proteccionismo económico, ¿vale? Sobre todo con la llegada de Alfonso XII. Y el proteccionismo económico, ya queréis que lo queréis una producción nacional,
¿vale? Pero si no hay pasta, pues ¿para qué queremos proteccionismo económico? ¿Con Alfonso XII dijiste? Alfonso XII, sí. Para que sepamos un poco de la historia, después de la Guerra de Independencia Española estuvo Fernando VII. Fernando VII murió solamente con una hija, que es Isabel II, bueno, con una heredera mujer, que es Isabel II. Isabel II es la que estuvo gobernando hasta que se levantaron contra ella en la Revolución la Gloriosa en 1868 y luego se instauró la monarquía de Amadeo I de Saboya, que era un rey italiano. Como no resultó tampoco y duró un año esa monarquía, luego se instauró la Primera República Española, que creo que duró otro año, año y pico, que fue el año 1870 y algo. Y luego después de eso ya vino la restauración borbónica con el hijo de Isabel II, que es Alfonso XII. Sí. Para hablar de eso hay que hablar de largo y tendido de la historia, pero por eso lo hiper mega resumo, ¿vale? Bueno, me quedo aquí. No voy a contar más, esto es solamente lo que ocurrió entre 1855 y 1900. Solo lo que ocurrió en esa primera etapa de la coyuntura de este periodo, ¿vale? Ya hablaremos qué ocurre antes de la guerra civil, con la guerra civil y después de la política franquista, ¿vale? Pues venga. Como es una clase muy densa, lo dejo aquí. Y nada, chicos, nos vemos. Ya intentaré a ver si os puedo corregir en estos 2 días el examen y nos vemos el jueves, ¿de acuerdo? Sí. Profe, ya va, yo tengo una pregunta, Dime. pero es sobre geografía física, porque es que me puse a estudiar el último tema y fue como, me vinieron un millón de preguntas. ¿Se acuerda que dijo que estaba, o sea, que si había mucho viento rápido, las líneas iban así, y que si iba lento, iba así? Entonces, cuando son así, Sí. o sea, porque está como ligado a la estación, entonces cuando son así, ¿es porque es primavera y otoño? ¿O eso no tiene nada que ver? No, en primavera y otoño se mueve completamente ese chorro de aire, se mueve de norte a sur, pero la Ok. velocidad es independiente a la estación, Ok, gracias. ¿vale? Nada, Sí. si hay alguna otra duda me decís o me decís ya el próximo día, ¿vale? Ok, chao. Chao Chao. chicos, Chao, buen Elena. día. Chao, nos vemos, gracias.